las sillitas que todavía se pueden ocupar, así que si alguien llega puede seguir. Bueno, mis amados, qué bueno podernos encontrar esta mañana de nuevo. Debemos estar muy agradecidos con nuestro Dios. Bueno, los niños, ¿no? Los niños ya saben que tienen que salir. Debemos estar muy agradecidos con nuestro Dios porque nos ha traído a este lugar para bendecirnos, amén. Nos ha traído para alimentarnos con su palabra, porque Dios sabe que necesitamos esa palabra para retomar fuerzas y poder seguir adelante. Comienzo con una pequeña introducción, y es que creo, ¿no?, que uno de los aspectos más importantes para el creyente es la obediencia a la palabra. Están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Uno de los aspectos más importantes para el creyente es la obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque todo depende de la obediencia. Todo lo que buscamos, lo que necesitamos, depende de esa obediencia. Bueno, en estos días hemos estado hablando acerca de la importancia de la palabra, o sea, del poder de la palabra. Y hoy vamos a mirar que para crecer en obediencia a la palabra hay que crecer en el conocimiento correcto de la palabra. Repito esto porque ese es el título del tema y sobre esto vamos a girar esta mañana. Para poder crecer en obediencia hay que crecer en el conocimiento correcto de la palabra. ¿Sí está claro, verdad? Si necesitamos crecer en obediencia, o sea, estamos hablando de la obediencia correcta, necesitamos también tener el conocimiento correcto. Y hay muchas personas que no están obedeciendo, no porque no haya voluntad o no porque no quieran, sino porque no tienen el conocimiento. ¿Ustedes creen que esto es posible? Mucha gente hoy, teniendo los deseos, la voluntad, queriendo obedecer, no lo están haciendo, pero no porque haya rebeldía, sino porque no hay el conocimiento correcto. Si usted no conoce bien una orden, no la puede obedecer correctamente. Leímos la semana pasada un texto que es conocido en Oseas 4:6, y yo quiero que lo recordemos esta mañana, por favor. Oseas 4:6, aquí nos confirma lo que les acabo de decir. Oseas es uno de los profetas que Dios usó para hablarle al pueblo de Israel. Y él dice, mi pueblo, estoy repitiendo mucho este texto porque es decisivo en este tema. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Ese es el asunto. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Dice la Reina Valera, mi pueblo fue a la destrucción por falta de conocimiento. Aquí no está diciendo por falta de voluntad. Él no dice porque realmente no quieren, hay rebeldía. No, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, vamos a mirar dos cosas importantes aquí, y es que se puede desobedecer por dos razones. La desobediencia tiene dos causas. Una es la rebeldía. Ahora, ¿cómo se da esto? La rebeldía se da cuando yo sé lo que tengo que hacer, pero decido no hacer. Eso es rebeldía, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer, sé cuál es la orden, entiendo la orden, pero decido hacer todo lo contrario. En ese momento somos calificados como rebeldes. Pero la segunda causa de desobediencia puede ser por desconocimiento de la ley. Ahora, pero en los dos casos, óigame bien, sea por rebeldía o sea por desconocimiento, hay consecuencias, hay castigo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, de pronto si usted está siguiéndome, usted puede decir que esto es injusto, ¿no? ¿Cómo se puede castigar a alguien cuando infringió una ley que no conocía? Cualquiera diría esto es injusto. Vamos a mirar lo que dice Levítico en el Antiguo Testamento, el capítulo 5, versículo 17. Este es un estudio que necesitamos concentrarnos un poco, necesitamos tratar de enfocarnos para poderlo entender. Levítico 5, 17, ¿lo tenemos ahí? Dice así,
Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandamientos del Señor. Dice, aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Leámoslo de nuevo para poderlo entender. Supongamos, dice el libro, que alguien peca al desobedecer uno de los mandamientos del Señor. Y esta es la parte que me interesa. Dice, aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. ¿Qué está diciendo ahí? O sea, aunque no haya entendido, aunque no conozca la ley, pero será culpable. Ahora, les decía que puede parecer injusto ser castigado por una ley que uno no conoce, pero en realidad no hay injusticia si lo miramos desde este punto. Y para poder entenderlo, yo quiero que pongamos atención a esto. No hay injusticia en este sentido. Ahora, para nosotros los creyentes, los del tiempo de la gracia, no todo está dado para que todos podamos conocer la ley de Dios. Sí estamos de acuerdo con eso, ¿no? Dios hizo todo para nosotros, los del tiempo de la gracia. Todo está dado para que todos podamos conocer la ley de Dios si queremos conocer. Entonces no hay injusticia. Vamos a mirar lo que dice Hebreos 8. Nosotros manejamos bastante la Biblia porque pues de eso se trata, es un estudio bíblico. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Y es necesario leer despacio, leer con detenimiento y tratando de no desconectarnos. Mire lo que dice. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. ¿De qué día está hablando? Está hablando del nuevo pacto, de cuando se establezca el pacto de la gracia. Entonces dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus mentes y las escribiré, ¿dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y miren lo que dice el versículo 11. Dice, ya no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberían conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. A mí me costó trabajo entender esto. Me costó trabajo, ¿por qué? Porque yo leí el texto y lo volví a leer y yo decía, bueno, entonces, ¿para qué estoy yo acá? ¿No? Si no hay necesidad de que alguien nos enseñe, entonces, ¿qué hacemos nosotros los maestros, los pastores, los predicadores? Pero realmente necesitamos entender esta parte. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de dos pactos, ¿sí? El pacto antiguo y el pacto nuevo. Dice el capítulo 8 que el pacto antiguo fracasó. Dice que fue un fracaso. ¿Por qué razón? Dice, ¿por qué? Porque la enseñanza de la ley, estaba a manos de hombres, sacerdotes, seres humanos que torcieron la ley y que desviaron al pueblo. Eso lo hicieron los profetas. Dese cuenta usted que la mayoría de los errores en los que el pueblo cayó fue por culpa de los sacerdotes. Eso está claro. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, yo voy a corregir este problema en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto yo voy a establecer un maestro por excelencia. Alguien que no se equivoque, alguien que no tuerza las enseñanzas. Ese alguien no es un ser humano, porque todos los seres humanos tenemos fallas. En ese sentido, esa persona es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando Él dice, yo pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, está hablando de la obra del Espíritu Santo que va a ser en la vida de cada uno. Ya no es una obra humana, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que se confían de los seres humanos para recibir la instrucción de Dios están en un grave riesgo de ser engañados. Por eso no podemos confiarnos solo en los seres humanos. ¿Cuánto engaño hay hoy, mis amados? Y ustedes se dan cuenta que hay gente que está siguiendo el engaño, hermano, y no están siendo conscientes de eso. Ellos creen
que están haciendo las cosas bien porque confían en el líder y porque ese líder, o sea, se autodenomina siervo de Dios, no representante de Dios, pero equivocadamente o inconsciente o conscientemente esa persona está desviando al pueblo. Entonces, ¿cómo soluciona Dios este problema para el tiempo de la gracia? Lo soluciona permitiendo que sea el Espíritu Santo el que sea nuestro maestro. Entonces, estamos diciendo que no hay injusticia cuando Dios dice que tanto el que conoce la ley escrita como el que no la conoce va a ser castigado. Para el tiempo, repito esto, para el tiempo en el que estamos hoy, Dios dice que pondrá sus leyes en la mente y en el corazón a través del Espíritu Santo. Ahora, yo le quiero decir esto, mi hermano, y esto es muy clave para nosotros. El que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad de comprender la voluntad de Dios. El que tiene al Espíritu Santo en su vida tiene la capacidad individual, sin necesidad de depender de nadie, tiene la capacidad de comprender la voluntad de Dios. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos? Sencillo, porque Jesús dijo que una de las funciones del Espíritu Santo al venir a la tierra, ¿cuál era? ¿Cuál? Respecto al tema, guiarnos a toda ¿qué? La verdad. Enseñarnos. La función del Espíritu Santo es ser nuestro maestro, pero no es un maestro, hermano, que se guía sobre la letra, sino alguien, hermano, que habla a la mente y al corazón. ¿Ven por qué le digo que no hay disculpa? Porque este mensaje es un mensaje para los creyentes. Esta carta de los hebreos fue escrita precisamente a los hebreos, que eran el pueblo de Dios. Y él está diciendo, ustedes no tienen disculpa si no conocen a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con ustedes si realmente hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Ahora, yo creo que queda entendida esta parte, ¿verdad? Entonces, podemos comprender la voluntad de Dios porque tenemos el maestro dentro de nosotros. Cuando hay hoy un maestro en la casa, ¿no? Se supone que así debe ser, ¿verdad? Cuando hay un maestro en la casa, entonces es más fácil poder tener mayor conocimiento. Entonces, ahora, vamos a mirar lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11, Hebreos 5, 11, y aquí vamos a mirar uno de los errores que podemos encontrar en esto del aprendizaje de la palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice, en esta versión que ustedes están leyendo, dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Dice, pero es difícil de explicar y sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Bueno, aquí hay una palabra fuerte, ¿no? Y parece que no escuchan. Mire, él está hablando del mismo tema. Le está hablando a las mismas personas. Pero yo quiero leerlo en esta Biblia que es la paráfrasis. Y aquí hay algo, cambia una frase que nos puede ayudar a entender más el texto. Dice, quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero sé que no quieren entender. ¿Sí ven? Sé que no quieren entender y me va a ser un poco difícil de explicar. Los que han leído Hebreos saben que en el contexto anterior, Pablo, que es supuestamente el escritor de los Hebreos, está tratando de hacerle entender al pueblo hebreo un tema fundamental, que es el tema del sacerdocio, ¿no? Cristo es el sacerdote, es nuestro, pero ellos no lo entienden. Y Pablo explica y explica y explica, pero ellos no entienden. ¿Y sabe a qué conclusión llega Pablo? Dice, ustedes no entienden porque no quieren entender. Es tan difícil eso. Y yo siempre utilizo esta frase, es muy difícil darle de comer al que no tiene hambre. Es muy difícil. Hermano, hay que tener hambre para buscar el alimento, para poder disponerse a recibir el alimento. Pero el que no quiere escuchar, no escucha, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el versículo 11.
Cuando no hay interés por aprender, ni el mejor maestro puede hacer que se aprenda. Qué duro es, ¿verdad? Los maestros, los profesores saben eso, ¿cierto? Cuando no hay interés por aprender, hermano, nadie, ni el mejor maestro, puede hacer que se aprenda. Porque el deseo de enseñar puede estar en el maestro, pero ese deseo tiene que encontrarse con el deseo de aprender del alumno. Pero si el maestro quiere enseñar, pero el alumno no quiere, entonces las enseñanzas chocan como en una pared y rebotan y no pasa nada. Entonces, por eso, hermano, es que no todos los alumnos aprenden, no todos los alumnos son promovidos, ¿no? Aunque tengan la misma capacidad intelectual. Pero es que no querer, hermano, es lo que marca la diferencia entre avanzar o quedarse estancado. Entonces nosotros entendemos esta parte. Ahora, yo quiero que miremos esta parte que nos quede bien clara, ahí mismo en Hebreos, el capítulo 6, versículo 1, vamos a leer versículo 1 hasta el 8, pero lo vamos a ir leyendo, ¿no?, pausadamente. Teniendo en cuenta el contexto anterior de lo que el apóstol Pablo le dice, ustedes deberían ser ya maestros, ¿no? Deberían ser ya maestros después de tanto tiempo de escuchar la palabra, pero ¿qué dice Pablo? Dice, pero tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar lo mismo de siempre. Entonces así dice, dejemos, dice ya. Mire, esto parece contradictorio, ¿no? Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por lo contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Y miren lo que dice el versículo 2. Recuerden, está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios. Dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento. Bueno, ¿qué está diciendo acá? Entonces, estamos hablando de que no es justo o no es una injusticia ser castigados por no entender. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la oportunidad de aprender. Todos tenemos esa oportunidad. Ahora, si no tuviéramos las herramientas y nos faltara el maestro, podríamos justificarnos. Pero todo está escrito en la palabra y el maestro está en nosotros. El maestro está en nosotros. Así que hay que entender una cosa, hermano. Tenemos que dar ese salto ya. Tenemos que, hermano, dejar de depender de las enseñanzas del ser humano y conectarnos directamente con el Espíritu Santo, que nunca nos va a engañar. Con Él vamos a estar seguros. Vamos a estar seguros. Ahora, una de las funciones del Espíritu Santo, ya lo dijimos, es enseñar. Entonces, vale la pena analizar, ¿no?, estos textos cuidadosamente. El contexto anterior es un reproche, hermano, a la falta de crecimiento en el conocimiento de la palabra. Pablo de frente les dice, ustedes ya deberían ser, ¿qué? Maestros. Porque de eso se trata, hermano. Una persona no puede seguir siendo alumno toda la vida, ¿o sí? No. Hay un tiempo para ser alumno. Hay un tiempo para ir a la escuela, al colegio, a la universidad, pero tiene que llegar el momento en que esa persona se convierte en un profesional para guiar a otros. Pero en la vida espiritual, hermano, hay mucha gente que no pasan de ser alumnos. Pero Dios dice, yo quiero que sean maestros. Pero para que sean maestros, ustedes tienen que entender correctamente la palabra. Entonces, mire, aquí el consejo, yo descubrí esto porque la verdad no lo había entendido así. El consejo aquí, en este texto, es para los maestros, no es para la iglesia, es para los maestros. ¿Sí se han dado cuenta ustedes de eso? ¿Cuál es el consejo aquí? Así que dejen de enseñarle a la gente la misma cosa, dice el apóstol.
¿no? Dejen de estar repitiéndoles lo mismo, lo que ya debería estar claro por las tantas veces que lo han enseñado y lo han escuchado. Entonces, dejen de repetir esas cosas, las cosas básicas que ya deberían estar entendidas. ¿Y cuáles son esas cosas básicas? Ahí hay una lista, ¿no? Yo voy a leer esta lista y usted en la mente va a ir analizando si usted entiende el tema o no entiende nada todavía. Y si usted no entiende claramente esto, hermano, los años que usted ha estado aquí se perdieron. Fueron perdidos y hay que volver a empezar. Mire cuál es, mire lo que dice. Dice, los importantes cimientos, dice el 1, la última parte, acerca del arrepentimiento. 1, arrepentimiento. Este es un tema que ya tiene que estar entendido. Todos tenemos que saber qué es el arrepentimiento. Segundo, dice de las malas acciones. O sea, tenemos que tener claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Una persona que estudia la Biblia, hermano, no puede decir es que yo no sabía que esto era malo. Tiene que saberlo después de un tiempo de haber sido enseñado. Otra, en cuanto a la fe, el creyente tiene que saber definir el tema de la fe. Hermano, si usted no define el tema de la fe claramente, entonces ¿cómo hizo para estar aquí? ¿Cómo hizo para acercarse a Dios? Si a Dios nos acercamos es por medio de la fe. Van 3, ¿no? Dice, ustedes tampoco necesitan acerca de las enseñanzas de los bautismos. Bautismos, ¿no es cierto? Bueno, hay mucha gente que se han bautizado ya, pero ni siquiera saben qué fue que hicieron. No saben qué fue que hicieron, ¿sí? No saben lo que implica el bautismo. Y ahorita hay un problema, hermano, en cuanto a las enseñanzas del bautismo. Unos bautizan por una cosa, otros por otra, unos con una fórmula, otros con otra fórmula. Hermano, hay una confusión y eso lo único que demuestra es falta de comprensión. Dice, bautismos, imposición de manos que representan la resurrección de los muertos debe ser un tema claro. El juicio eterno también debe ser un tema claro. Nosotros vamos a morir y un día vamos a estar delante del Señor y Él va a establecer un juicio. Vamos a estar de frente delante de Dios y Él nos va a juzgar, lo hemos enseñado. Y Él va a decir, no, después del juicio, ¿recuerdan ese texto? A los de la izquierda, ¿qué les va a decir? Vayan malditos al fuego eterno. Y a los de la derecha les va a decir, vengan benditos a heredar el reino que Dios ha preparado para ustedes, ¿no? Pero ahí hay unas razones, porque esas razones tienen que estar entendidas. Bueno, avancemos un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo realmente el apóstol a los maestros? Dejen de estarle repitiendo a la gente lo mismo. ¿Saben por qué no deben seguir repitiendo? Porque el que no quiere aprender nunca aprenderá. Nunca. Nunca. El que no quiere aprender jamás aprenderá. Así ustedes repitan millones de veces lo mismo. Nunca van a aprender. Ahora, versículo 4 al 7. Vamos a leer el versículo 4 y quedamos, ¿no? Escuchen bien esto porque esto es muy importante. Dice así, porque es imposible, escuchen la palabra, imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Versículo 5, miren lo que dice. Dice que saborearon la bondad de ¿qué? De la palabra de Dios, o sea que la degustaron, que la tuvieron en las manos. Dice que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Bueno, hay unos textos que tenemos que considerar y a veces son muy fuertes, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, ustedes no pierdan más el tiempo hablándole a las personas que no quieren entender. Eso es lo que dice, ¿no? Porque es imposible. ¿Qué significa la palabra imposible? Nunca van a lograr que las personas que ya tienen la palabra,
que tienen la oportunidad de tener al Maestro, el Espíritu Santo, y que conocen la palabra, que la escuchen, pero no quieren, es imposible que se arrepientan. Duro eso, ¿verdad? Y esto me da a entender una cosa, el poder de la palabra. Mire, si la palabra de Dios no nos convence para cambiar de actitud, nadie nos puede convencer. El apóstol Pablo a los corintios decía: yo con lágrimas en los ojos les pido, ¿no?, que hagan esto y esto y esto, con lágrimas. Pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque el problema no era que no había quien les enseñara, sino que había una resistencia a la palabra. ¿Y cuál es la resistencia? La resistencia es que pesan más nuestros conceptos. En la vida del ser humano pesa más el concepto, pesa más lo que la vida le enseñó, pesa más la cultura, pesa más el ambiente en el que se crió, pero se deja de lado el valor de la palabra. Entonces aquí esa palabra a mí realmente me estremece. Es imposible que una persona que ya conoce, que disfrutó, que fue guiada por el Espíritu, dice, y se aleja de Dios. Ahora, cuando estamos diciendo se aleja de Dios, no significa que se va de la iglesia, ¿no? Porque hay muchas personas que permanecen en la iglesia, pero que están lejos de Dios. De asistir a una iglesia no significa que uno está cerca de Dios. Lo que significa que estamos cerca de Dios es porque estamos siguiendo la palabra, el cumplimiento de la palabra. Bueno, entonces, aquí en el versículo 7, vamos a mirar el 7, mire lo que dice. Esta es muy importante, esta parte. Dice el versículo 7, dice: cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. Dice el 8, en cambio el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Hermano, esta es la consecuencia. Primero hay una verdad, ¿no? Hay una verdad que necesitamos entender claramente. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Esa verdad, en el 7 y en el 8, él pone un ejemplo, ¿no?, de cómo la tierra produce hierba, Y nosotros sabemos de saciedad eso, está la saciedad. Mire, si usted ahorita va a un campo abierto, ¿no? ¿Usted qué ve en este momento por el clima? ¿Qué ve usted? ¿Ve algo verde? Ahorita hay verde, pero como en las cañadas, pero usted vaya a una cancha, usted ve todo seco, ¿sí? Todo seco. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿O qué espera la tierra para poder volver a brotar hierba verde? ¿Qué espera? ¿O qué tiene que darse? ¿Qué? La lluvia. No, la lluvia. Hermano, eso para nosotros es muy familiar y podemos entender este concepto bíblico. La lluvia cae, la tierra la absorbe, la tierra absorbe la lluvia, inmediatamente la hierba comienza a germinar y a dar fruto. Pero si no hay lluvia, hermano, nunca habrá hierba, nunca habrán plantas, nunca habrá fruto, jamás. Pero porque esto es simplemente un ejemplo que está tomando acá, ¿no? Ahora, bueno, dice, la tierra para que la tierra da de buen fruto, debe beber. Oiga bien esto, para que la tierra dé buen fruto, debe beber el agua que cae del cielo. Tiene que beberla. Por ahí yo estaba hablando con un hermano y me decía que tenía riego en unas plantas de café, pero que a pesar de tener riego, el café se le estaba secando. Entonces, él dice, lo que pasa es que hay demasiada hoja encima del terreno, hay mucha hoja, y el agua cae y se resbala sobre las hojas, pero nunca le llega a la tierra. No pasa nada. Así caiga agua, no pasa nada. Entonces hay que quitar la hoja y dejar la tierra descubierta
para que ella pueda absorber el agua, y ahí es donde vamos a ver que la tierra germina. Eso es un principio, hermano, de la naturaleza tan elemental que nosotros podemos entender. Pero aquí no estamos hablando de agricultura ni nada de eso. El interés de Dios es que entendamos, hermano, que con la palabra pasa lo mismo. Con la palabra de Dios tiene que pasar lo mismo. Porque mire lo que dice el versículo. Dice, en cambio, bueno, aquí está hablando ya de la consecuencia, pero vamos a ver unos textos bíblicos acá. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 5 al 6. Y aquí vamos a encontrar la respuesta a la parte espiritual. Mateo capítulo 13, versículo 5 y 6. Está hablando de la parábola del sembrador. Pero ¿quién no conoce esta parábola? Todos la conocemos, ¿cierto? La parábola del sembrador es una enseñanza de Jesús hablando de por qué la palabra, la enseñanza hace efecto en unas personas y en otras personas no. Y él toma el ejemplo de la semilla de nuevo. Dice, el sembrador salió a sembrar y regó la semilla. Una cayó, dice, junto al camino. Vinieron los pájaros y se la comieron y se perdieron. Otra cayó, dice, sobre piedra, no echó raíz y se secó. Bueno, pero aquí vamos a hablar de la dureza, o sea, de la tierra que no bebe la lluvia. Entonces mire lo que dice. Otras semillas cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco que profunda. Dice el 6, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, ¿qué pasó? Murieron. Hermano, ¿quién de ustedes como agricultores sembraría una planta encima de una piedra? ¿La sembraríamos? No. ¿Por qué? ¿Por qué no sembramos una planta encima de una piedra? Hermano, porque no hay tierra, porque la piedra no puede absorber el líquido, por lo tanto no puede producir vida. ¿Sí? No puede producir vida. Es tan fácil entender esta parte. Entonces, ¿cómo podemos entender este principio? Mire, la palabra tiene que echar raíces profundas en nuestro corazón para que enraice, tiene que ser aceptada y tiene que ser deseada. ¿Qué hace la tierra cuando la lluvia cae? ¿Qué hace? La bebe, la absorbe, o como dijéramos vulgarmente, la chupa, ¿sí? Eso es lo que hace la tierra. Ahora, y después de beber el agua, entonces brotan plantas buenas. Pero ¿qué pasaría si la tierra, hermano, rechazara la lluvia? ¿Qué pasaría? No habría vida. Hermano, ¿por qué sobre las piedras no se da nada? Porque las piedras rechazan el agua, porque sobre las piedras el agua resbala, por eso no hay vida en las piedras. No hay vida, no hay raíz. Entonces, ¿cuál es la explicación de aquí? Cuando una persona, de eso se trata la parábola, cuando una persona, hermano, endurece el corazón frente a la palabra, es como una piedra que hace que el agua resbale. Y puede, no pasa nada. Hermano, usted le puede echar tanques de agua a una piedra, pero esa piedra nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque el agua resbala. Entonces, mis amados, aquí tenemos que tratar de entender bien esta parte. La palabra tiene que echar raíces profundas. ¿Para qué? Para que pueda producir el fruto que deseamos. ¿Cuál es el problema del ser humano? La resistencia a la palabra. Hay tantos argumentos en la mente y en el corazón de las personas frente a la palabra. No, es que esta palabra sí la tomo porque me conviene, ¿no? Pero esta palabra la rechazo. Endurezco el corazón y la rechazo, entonces dejo que corra. Hermano, y ahí no puede haber fruto. Y yo siempre tomo hay ejemplos, ¿no? de cosas que Dios nos dice, por ejemplo, hablando del perdón, por decir algo, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Pues que tenemos que perdonar a los que nos han ofendido.
Tenemos que perdonar, tenemos que sanar nuestros corazones. Eso dice, ¿no? Pero nosotros a veces, ¿qué hacemos? No, yo no voy a perdonar. Es que lo que me hicieron es tan grande, yo no voy a perdonar. ¿Qué está haciendo usted? Está impidiendo que el poder de la palabra haga efecto en su vida. Lo está rechazando. ¿Y quiénes salimos perdiendo? Nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere con la palabra es bendecirnos, es traer bendición a nuestra vida. En Hebreos 4:12, estamos estudiando Hebreos. Hebreos es un libro que tiene muchas enseñanzas. Él compara la palabra con una espada, ¿no? Dice, a ver si es el texto o no. ¿Qué dice? Dice que la palabra es como una espada. ¿De qué? ¿Cómo dice? De doble filo, ¿no? ¿Ya estamos ahí? Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra, oiga lo que dice esto. Y penetra, ¿hasta dónde? Dice, hasta el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Hermano, la palabra de Dios tiene que penetrar ¿hasta dónde, hermano? Hasta el alma y el espíritu. Pero cuando hay resistencia a la palabra, entonces la palabra se pierde, como el agua que se le echa a la piedra. Se pierde. Y nosotros muchas veces hacemos resistencia a la palabra. Hacemos resistencia por alguna razón, no permitimos que esa palabra penetre hasta donde tiene que penetrar. Y esto yo siempre coloco este ejemplo, ¿no? Bueno, habla de una espada y no es una espada cualquiera, es una espada de doble filo. Y yo lo comparo con el bisturí del cirujano. Es más o menos lo mismo, ¿cierto? O sea, para que el cirujano pueda encontrar el mal que está dentro del estómago, hablemos del estómago, ¿qué tiene que hacer el cirujano? Tiene que abrir, hermano, tiene que abrir, ¿sí? ¿Y qué tal usted? O sea, hay gente, hermano, que prefiere morirse y no se deja abrir. ¿Han escuchado ustedes personas así? Yo sí no me voy a dejar abrir. A mí me da mucho miedo de que me abran, dicen, ¿no? Ahora, si usted no se deja abrir, pues se va a morir antes de tiempo. ¿O qué tal el paciente, no es cierto? Que el médico queriendo abrir y él quitándole la mano. Y diciéndole, no, ahí no, ahí no. Hermano, ¿quién pierde al final? El paciente. Porque el cirujano tiene que abrir para llegar al... Lo mismo pasa con la palabra. Tenemos que permitir que la palabra, hermano, nos toque, que penetre. Así nos duela, porque a veces nos duele, ¿sí o no? Y eso fue lo que pasó yo no sé si ustedes recuerdan, el mensaje que dio Esteban, el discípulo de Jesús, el primer mártir de la historia, que lo apedrearon, ¿no? En el capítulo 9, creo que está de Hechos. Y él dice que comenzó a hablarle a la gente, a predicarle, y llegó el momento en que él dijo, ustedes fueron los que mataron a Jesús, bueno, y les recordó todo lo malo que habían hecho. ¿Saben qué hicieron ellos? Se taparon los oídos. Literal dice la palabra. Dice que se taparon los oídos y que arremetieron contra Esteban, lo arrastraron y lo llevaron al campo y lo apedrearon y ahí lo mataron. Hermano, taparon los oídos. ¿Por qué? Porque estaban escuchando algo que era verdad, pero que no querían escuchar. Entonces, cuando nosotros nos tapamos los oídos porque la palabra nos está tocando, nos está hiriendo, hermanos, no tenemos posibilidad de que esa palabra produzca algo bueno en nuestras vidas. Como los que no quieren oír consejos, ¿no? Hay gente que no quiere oír el consejo. No, ya no quiero escuchar nada más, ya no. Listo. Si no quiere escuchar el consejo, cuando es un buen consejo, entonces esa persona va sin remedio al abismo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos claro esta palabra, ¿no? La palabra tiene que penetrar, tiene que pasar del intelecto, tiene que pasar de esos argumentos, hermano, esos conceptos humanos tienen que ser atravesados por la palabra. Zacarías capítulo 7, versículo 11, ya estamos terminando. Zacarías
es un profeta del Antiguo Testamento y tiene algo importante. Dice aquí, Zacarías capítulo 7, versículo 11. Mire lo que dice. Le está hablando al pueblo de Israel. Dice, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Pero mire lo que dice el versículo 12. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Mire lo que pasa. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto contra ellos. Hermano, esto no pasa desapercibido. Cuando uno cierra sus oídos frente a la palabra, esto no se queda así, hermano. Dios se enoja, Dios termina enojándose y llega el momento en que ya ni habla siquiera. ¿Por qué? Porque ¿para qué hablo? Lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En el texto que acabamos de leer, ¿recuerdan? ¿Para qué seguimos enseñando lo mismo de siempre si la gente no quiere escuchar? Dios se cansa también. Y Él se enoja, ¿por qué? Porque como todo buen padre, lo que Dios quiere es guiarnos por el camino correcto. Y dice el versículo 13, así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor, Jehová de los ejércitos celestiales. Si ustedes no escuchan, miren la palabra que Dios le dijo al pueblo, si ustedes no me escuchan a mí, ¿yo por qué tengo que escucharlos a ustedes? ¿No les parece que es justo? Ustedes sí quieren que yo los escuche y les responda, ¿no? Y los ayude, pero ustedes ¿por qué no me escuchan cuando yo les hablo? No es justo, así de sencillo. Si usted quiere que Dios le escuche, usted también tiene que escuchar la voz de Dios y darle valor a esa palabra. Listo, y por último leamos Romanos capítulo 5, versículo 2. No, está al revés, ¿no? Romanos 2:5. Mira lo que dice. Dice, pero eres terco. Yo le estaba hablando de nuevo a la iglesia de Roma, que eran cristianos, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Hermano, cada palabra que rechazamos, hermano, es ira que se acumula sobre nuestras vidas. Cada palabra que rechazamos conscientemente, hermano, nos expone a la ira de Dios. Claramente lo dice aquí, pero eres terco. Y la Reina Valera habla del corazón endurecido. Y dice así la Reina Valera, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para mí mismo ira, para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, esto no es un juego, de verdad. Esto no se debe tomar a la ligera, ¿sí? Entonces, conclusión, lo que dice el apóstol Pablo, no se debe perder el tiempo con las personas que no quieren aprender. Avancen, dice, con los que quieren crecer. Porque hay gente que sí quiere crecer. Entonces avancen con los que quieren crecer, dice, ¿no? Ahora, y el versículo 8 habla de la consecuencia de los que rechazan la palabra como la tierra que rechaza la lluvia. Dice, cuando la tierra produce espinas y cardos, ¿qué hace el agricultor? La roza y le echa candela y desaparece. Y ustedes saben que esto lo dijo el Señor y lo enseñó también. Yo creo que ustedes recuerdan la parábola de la viña ¿no? De Isaías 5, ¿no? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Donde dice que el Señor dice que escogió un terreno, dice que lo despedregó, lo cercó
lo abonó, ¿no es cierto? Hizo todo lo que cualquier buen agricultor haría con ese terreno, lo despedregó. Bueno, lo dejó, ¿no?, listo para la siembra. No había nada más que podía hacer. Dice, y sembró uvas. Pero resulta que cuando fue a cosechar las uvas, eran uvas amargas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que le manda a las nubes que no caigan agua sobre ese predio. Dice, derriba el cerco que había construido y permite, dice, que las bestias del campo entren al terreno y lo acaben. ¿Y sabe qué termina diciendo? Ustedes, el pueblo de Israel, son ese terreno. Dice, yo hice todo lo que podía hacer para que ustedes dieran fruto. Todo está hecho. Pero no dieron buen fruto. Entonces, ¿qué puede hacer Dios más? Y la pregunta está ahí, ¿no? ¿Qué podía hacer más? Si todo estaba dado, pero no quisieron. Entonces, hermanos, yo estoy meditando en esto, estaba meditando esta semana, es que Dios ya no pudo hacer nada más. ¿Qué más podía hacer Dios? Mire, tomó nuestro lugar, dio a la vida de su hijo, de su único hijo, pagó por nuestros pecados, hermano, murió por nosotros, no nos abrió el camino a la salvación, luego nos dejó su palabra escrita con las instrucciones claras y como eso fuera poco, luego envió al Espíritu Santo para que nos ayudara a obedecer. ¿Qué más puede hacer? ¿Cómo podríamos justificar nosotros el día del juicio que no obedecimos la palabra? ¿Cómo lo podríamos justificar? Si hubiera algo que Dios no hubiera hecho, de eso podíamos pegarnos y decir esto faltó. Pero la obra de Dios fue completa. Así que si nosotros queremos obedecer, entonces podemos obedecer. Pero si no hay voluntad para obedecer, entonces ni siquiera Dios mismo nos puede obligar. La idea no es, o sea, Dios no está para obligar, simplemente enseña. Entonces es cuestión de entender, y como yo siempre les he dicho, este no es un alimento, ya no estamos nosotros dando alimento así de leche, ¿no? Esto no es alimento de leche. Es un alimento que sólido, fuerte. Pero ¿por qué Dios nos permite este alimento? Esto es una bendición poder entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que ya tenemos la capacidad, ¿para qué? Para entender esa palabra, para asimilar este alimento. Entonces, mis amados, nosotros no podemos ser de los que no quieren. Tenemos que ser de los que sí quieren. De los que quieren avanzar en el conocimiento. De los que le dan valor a la palabra. Porque sabemos que si no obedecemos la palabra, hermanos, no hay nada que hacer. Recuerden que la palabra es la ley del reino en el que estamos. Y si usted no obedece las leyes de su país, hermano, tarde o temprano, va a tener que pagar las consecuencias. Si no obedecemos las leyes del reino de Dios, también estamos expuestos. Ahora es cuestión de querer. Es cuestión de querer, es cuestión de anhelar. Porque Dios está con nosotros. Que Dios nos bendiga, mis amados. Entonces vamos a estar de pie un momentico y terminamos cantando esta canción. Me parece interesante que mientras usted cante esta canción, disponga su corazón para la obediencia. Y si en algún momento, mis amados, nosotros hemos hecho resistencia a la palabra, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Recuerde, dice que si una persona se endurece, hermanos, ya no hay posibilidades de arrepentimiento. Entonces, qué bueno que Dios, mis amados, nos haya dado la oportunidad de vivir este nuevo día, de escuchar esta nueva palabra. Qué bueno que Dios nos dé la capacidad de entender. Y esta es una gran oportunidad que Dios nos está dando y no podemos desaprovecharla. Muchas gracias, bendito Dios. Señor, tú hiciste todo lo que podías hacer para bendecirnos. Ahora nos corresponde a nosotros, Señor, hacer lo que tenemos que hacer. Pedimos la fuerza de tu Espíritu que está dispuesto, Señor, a ayudarnos en nuestras debilidades. Pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu para entender, Señor, y asimilar la enseñanza, Dios. Nos desarmamos, Dios, de todo argumento humano, Señor, y con humildad aceptamos que tu palabra es la vida.